El día de hoy, la periodista de Proceso Dalila Escobar, una de las poquitas que ponen en aprietos al escatológico personaje cuando está allá en la mañanera con sus preguntas, publicó una columna sobre las frases, algunas de las frases de este merolico que pues demuestran el tipo de persona que es, cómo se contradice, cómo maneja un doble discurso, cómo pues simplemente cuando le conviene dice una cosa y cuando no dice otra, como la pejetrufia más o menos. El título de su columna es Cuarto Informe, López Obrador en frases. Está muy interesante. Miren, empieza Dalila escribiendo una frase que hemos escuchado muchísimas veces. No somos iguales. Los gobiernos anteriores tenían injerencia en los procesos electorales. Esa es una de las frases que más ha repetido el presidente López, pero el mandatario ha insistido en que cuando él termine su administración, el pueblo seguirá queriendo la transformación. Apenas el martes 23 de agosto el presidente hizo alusión, como en varias ocasiones, de que se dará la continuidad con cambio, es decir, que se mantendrá su movimiento y quedará el candidato o candidata que gane mediante encuestas. Eso dijo. Bueno, fíjense ahora. Durante esa conferencia, López dijo estar convencido de que el pueblo mexicano no votará por quienes hoy son parte de la oposición y decía: no creo que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. No, va a haber continuidad, con cambio hacia adelante. Ese es mi punto de vista, mi visión. Y en varios momentos insistió: no creo, ni siquiera tengo que tocar madera. Está muy difícil que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias. Pero antes, el 11 de mayo de 2021, el mandatario respondió a señalamientos de que interfería en el proceso electoral de Nuevo León. Cuestionó: ¿pero cómo no voy a tener que ver? Y al preguntarle si en efecto metía las manos en dicha elección, contestó: claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Es más, sobre injerencias en este tipo de procesos electorales, pero también sobre la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, el presidente también ha ido en contra de esta frase. El caso es el de Perú y de Estados Unidos. En la conferencia del 3 de junio de este año expuso que el caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona. Es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto. Y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Eso decía sobre Colombia. También en Estados Unidos, el presidente ha argumentado que llama a no votar por candidatos que ofenden a migrantes porque utilizan este tema siempre en periodos electorales. La última vez que el Ejecutivo mexicano refirió el tema fue en la conferencia del 24 de agosto de este año. Entendemos que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y, como suele pasar en todo el mundo, en vísperas de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones, pero nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos, a los paisanos. Ya lo dijimos, aprovecho para recordarlo: quien maltrate a los mexicanos y, diría, a los migrantes en Estados Unidos, no merece recibir voto de mexicanos ni de latinoamericanos, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y hay algunos legisladores, y lo peor, de origen latinoamericano, que son los más nefastos por su rechazo a migrantes. Se les olvida cómo llegaron ellos a esa gran nación, sus padres, se vuelven muy renegados, sea del partido que sean. Es un llamado también, como una simple opinión, porque somos libres, pero no se debe votar por candidatos racistas, clasistas, xenófobos, ni por candidatos, ni por partidos que aprendan a respetar, dijo. En torno a uno de los temas en materia de seguridad, todavía en febrero de 2012, el presidente López Obrador afirmaba que de llegar a la presidencia de la República, lo dijo, afirmó que en 6 meses las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles, y decía en aquel año: tenemos que ir sacando al ejército de las calles.
El ejército no está preparado para esa función. Es otro su encargo. Es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos cuidar todos, no socavar. Tenemos que ir regresando al ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar 6 meses ir regresando al ejército para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Esto decía el Merolico. 10 años después, el 12 de agosto de 2020, a casi 4 años de gobierno, López dijo que busca la forma, mediante un artículo transitorio, de prolongar la permanencia del ejército en las calles después de 2024, para que mientras la Guardia Nacional logre conformarse en su totalidad y que sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que se haga cargo de la seguridad pública del país. Además de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, que el presidente busca hacer realidad, primero mediante un decreto y después con una consolidación constitucional para la que ya envió la iniciativa preferente este 31 de agosto para que se discuta y sea aprobada en el Congreso, tema en el que no confía porque afirma que la oposición no quiere aprobarle el resto de iniciativas que faltan. Y dijo que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública. Es que era y sigue siendo, para la concepción, para el pensamiento, para la visión de algunos, era normal de que estuviesen asaltando enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir el ejército porque estaban impedidos. Esto afirmó apenas hace 2 semanas. Qué contradictorio, ¿no? López también ha cuestionado los sobrecostos que han significado obras del expresidente Peña Nieto, el delincuente diría yo. Un ejemplo es el tren interurbano México-Toluca, que no solo inició en 2014 y no se concluyó, sino que su costo inicial fue de 38,000 millones de pesos y ya en la actual administración es de 103,615 millones de pesos, casi un 200%. Y dijo, tenemos en proceso, que nos está sacando más canas de las que ya tenemos, el tren de Toluca a Ciudad de México. Ese lo tenemos que terminar el año próximo. Ese que estimaron en 30,000 y nos va a costar al final 90,000 millones y complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va. Esto dijo en su conferencia del 25 de mayo, aunque un mes después la Secretaría de Hacienda informó que el costo pasaría de los 100,000 millones de pesos. Sin embargo, durante esta administración también se han anunciado obras con un costo inicial que conforme avanzan los trabajos de construcción han aumentado. Tal es el caso de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y del tren mal llamado Maya, también en el sureste mexicano. Esta semana, López reconoció que el sobrecosto de la nueva refinería es hasta el momento de entre 2,000 y 4,000 millones de dólares, pero aclaró que no es porque sean rateros, sino se destaca el tema porque buscan golpear a su gobierno. Y dijo, lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto y se incluyó. Y se ha aclarado perfectamente, pero va a estar muy difícil que lo acepten porque no es el propósito informar sobre el costo. No, es golpear, nada más que no van a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones. Y señaló que tampoco se contemplaron equipos necesarios y por esa razón se amplió el presupuesto. Esto habla de ineptitud y aquí apesta a corrupción. Increíble, de verdad. Es de verdad de dar risa. Bueno, sin embargo, de nuevo sacó su pañuelo blanco para afirmar que no es por corrupción, no somos rateros. El problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones, muy rateros, y no solo los políticos, sino los empresarios, que en sentido estricto ni siquiera eran empresarios, eran traficantes de influencias, pero muy corruptos. En cuanto al Tren Maya, el 26 de julio el tren mal llamado Maya, el 26 de julio de este año, López afirmó que la obra tendría un costo de entre 15,000 y 20,000 millones de dólares, cuando a principios de este año se tenía la proyección de 11,800 millones de dólares.
Esto es entre 306,000 y 409,000 millones de pesos, muy por encima de los 120,000 y 150,000 millones de pesos que se estimaron al inicio del proyecto. ¡Qué barbaridad! De tomarse las cifras máximas de cada estimación, el costo del tren mal llamado Maya ha registrado un aumento de 172% y ha insistido en que quedará concluido a finales de 2023. En el ámbito de las frases que López ha dicho y que son claras, que tuvieron envuelto al país, como el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo, todas relacionadas con la corrupción, el principal problema de México, según él, se vieron minadas con la última designación que anunció el mandatario federal: la llegada de Pablo Daniel Tadei Arriola como director de Litio MX. Este joven es hijo del delegado federal de la Secretaría del Bienestar, del secretario del Bienestar del gobierno federal en Sonora, Jorge Tadei. Jorge Tadei, además del nuevo nombramiento de su hijo, tiene a otros familiares como funcionarios, principalmente en Sonora. Una de ellas, su prima Guadalupe Tadei, que en marzo de este año se convirtió en la nueva comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Protección de Datos Personales, cargo que tendrá por 7 años. Otra hija de Tadei Bringas es Ivana Celeste Tadei Arriola, diputada del Congreso de Sonora por Morena. Este miércoles 31 de agosto, el mandatario federal hizo el anuncio de esta manera: ya se decidió que un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser el director de la empresa Litio MX. En su conferencia matutina del 5 de agosto, el mandatario aseguró: imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, a eso van, o a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín. ¿Para qué entonces estudiar en esas circunstancias? Pero existe esa mentalidad, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Así concluyó. Vaya ejemplos de contradicciones del pensamiento del apestoso escatológico personaje de las mañaneras. Es decir, cuando le conviene, pues está bien en la corrupción, cuando no, pues la señala. Es que yo insisto, en el tema de la corrupción, a los aplaudidores de la secta y a la propia secta y a todos sus políticos, lo que les molestaba no era la corrupción, sino que ellos no eran los que estaban cometiendo todos esos delitos. En sí la molestia era esa. Ahora que ellos cometen todos estos delitos, pues las cosas ya están bien. A estos delincuentes no les causaba ningún problema que robaran. El problema es que no estaban robando ellos. En fin, buena nota de Dalila Escobar. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.